quiero meditar acerca de el centro de todo es Jesús. Roche me dice, ¿qué nombre le ponemos a la prédica? Ay, la verdad que no lo pensé, le dije, pero voy a hablar y bueno, justo coincide con la cena de Hebreos capítulo 1. Me encanta Hebreos y Hebreos capítulo 1 nos habla acerca de que Jesús es el centro de todo. Él es el centro de todo. En base a Él nosotros caminamos, andamos, creemos, oramos. Todo lo que hacemos en la vida cristiana, el centro es Jesús. Hay una canción vieja, el centro de todo es Jesús, ¿no? No sé si alguien la conoce. El centro de todo es Jesús. Israel Houston creo que era el que la cantaba. Y no la quise comprometer a Natalia, digo, no le voy a pedir a último momento una canción. No, Nati, ¿viste? Te perdoné. Pero qué hermosa que es la palabra del Señor y que nos muestra, recalca, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Cómo está Jesús dentro de tu vida? Y la palabra la vamos a compartir en Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vamos a leerlo, esta es la palabra, ¿no?, que escogí. La vamos a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, que siempre es más entendible, se acerca un poco más a nuestra cultura. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Está más claro acá, ¿vieron? Mediante el Hijo creó el universo. Entonces, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de la palabra, de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Y a mí me hace acordar que su nombre es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, y toda rodilla en los cielos y en la tierra, no solamente los que creemos, sino que los demonios y los incrédulos, desgraciadamente, porque Dios no quiere la muerte del que muere, desearíamos que todos conozcan a Jesucristo como Señor, como Salvador, pero no todos aceptan, como bien decía Nati, hay que tener fe para eso, ¿no? Porque, pero no todos tienen la fe en el Hijo de Dios. Fe tienen en cualquier cosa. Tienen fe en una cintita roja, tienen fe en el Gauchito Gil, tienen fe en vírgenes, en santos, en cosas extravagantes, locas, pero no tienen fe, la verdadera fe en Jesucristo, Rey y Señor. Y hoy nosotros queremos declarar características que Dios le da a este Hijo suyo, que voluntariamente ellos idearon este plan para poder salvarnos a nosotros, para poder hacer que nosotros también podamos predicar su palabra, estar atentos, creer en Él,
vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a empezar por lo primero. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en Hebreos 1. Y acá dice la primera placa, muchas veces. Y le habló a Adán, a Abraham, a José, a Jacob, no puse acá, a Moisés, a Josué y a los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Dios, dice esta plaquita, siempre se dio a conocer para que cada ser humano en cada etapa del tiempo de la vida pueda tener la revelación. ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? Revelación de quién es Dios. Dios te habla muchas veces. Dios te habla. Pero está en nosotros el poder recibir, atender la voz de Dios. Dios te habla muchas veces. Y yo me acuerdo que antes de convertirme, yo asistía a la iglesia evangélica, allá en el Diagonal 74, soy pentecostal, para los que no lo saben, nadie es perfecto, soy pentecostal, me casé con un bautista y bueno, vieron, acá estamos, haciendo el dúo dinámico. Entonces, en el Diagonal 74, el pastor Scataglini yo asistía a la iglesia y escuchaba la palabra. ¿Saben cuánto tiempo asistí a la iglesia antes de convertirme? Aproximadamente 3 años. Y no me convertía. Escuchaba la palabra, estaba consciente, creía, salía de la iglesia y hacía lo que quería. Me importaba nada lo que habían dicho, la Biblia y los cigarrillos tenía ahí, ¿no? En la mesita de luz. Pero hasta que un día recibí, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, la revelación de quién era Dios, de qué quería Dios. Dios quería que yo entregue mi vida a Él. Y me fue revelado ese día, el 16 de abril de 1981, allá lejos y hace tiempo, 19 horas, eran las 19 horas. Si yo me acuerdo de todo, hasta cómo estaba vestida, todo. Fue un día especial. Fue el día en que el Espíritu Santo entró en mí. Y qué hermoso que es vivir una vida diferente. Ahí recibí esa revelación y se cayeron los velos. Y dije, ¿por qué? La típica frase que dicen todos. ¿Por qué no lo supe antes? ¿Por qué no lo hice antes esto? Bueno, fue esa vez y así fue. Pero ¿qué quiero decir con esto? Dios te habla muchas veces Dios te habla. Quizás ya sos creyente, pero ¿para qué te habla? Para decirte, no estás haciendo la obra de Dios como yo quiero que la hagas. Estás en pecado, estás errando al blanco, que significa pecado, ¿no? No estás en óptimas condiciones para servir. Dios te habla muchas veces, pero nosotros somos los que decidimos escucharlo o no. Y esta revelación progresiva también la encontramos en la palabra de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios se reveló progresivamente Él y su propósito para la humanidad. Desde la Biblia nosotros podemos ver la revelación progresiva de Dios hasta hoy, ¿no? Entonces, Dios quiere revelarse a tu vida. Y Dios te habla de muchas maneras. Sueños, visiones, la ley en el Antiguo Testamento, los ritos en el Antiguo Testamento, la historia, poesía, profecía, de muchas maneras. Y hoy también hay una frase que se suele decir en estos tiempos: Dios te habla de parado, Dios te habla de sentado y Dios te habla de acostado. ¿Qué significa eso? No llegues a estar acostado para decir enfermo, en una situación terminal, para decir, bueno, acepto a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Cuando Dios te habla, obedece. Si estás bien, si estás en óptimas condiciones, obedece. Porque, bueno, después vienen las situaciones difíciles y te sentás, ¿no? Te sentás porque ya no das más.
Y después viene lo más difícil, que es cuando hay tormentas en la vida, enfermedades, situaciones desastrosas, y ahí también Dios te vuelve a hablar. Pero no esperemos a ese momento. Escuchemos a Dios hoy. Entonces, aceptemos también que Dios nos habla. Qué hermoso es eso, ¿no? En los últimos tiempos, dice Joel, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Qué hermoso es experimentar la vida sobrenatural. ¿Cuántos recibieron sueños del Señor que después se cumplieron? Yo recibí unos cuantos. Hace rato ya que no recibo, ¿qué pasará? Pero yo recibí unos cuantos y realmente fue hermoso como después se cumplió, ¿no? Pues, los sueños que yo recibí fueron proféticos, se cumplieron después en el tiempo y me asombraba, fue algo hermoso ver que Dios me lo había revelado antes. Dios nos habla muchas veces, de muchas maneras. Fue una revelación progresiva de su propósito en un tiempo aproximado de 1500 años, desde que empezó a hablar en Adán, ¿no? Con Adán. Y utilizó muchos hombres para ello. Hoy sabemos que la palabra de Dios fue escrita por muchos hombres de distintas culturas, de distintas etapas, tiempos, pero Dios usó a esos hombres para revelarse en su revelación progresiva. Y Dios nos habla hoy, a través de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Heredero de todo. Todo lo que existe quedará bajo el control absoluto del Hijo de Dios, quien es el Mesías, el Salvador, ¿no? Todo lo que existe, cuando todo este mundo termine, va a quedar en el control absoluto del Hijo de Dios. Él gobierna, está sentado ahora a la diestra del Padre para gobernar, ¿no? Y esta herencia es la extensión plena de la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo como primogénito. Y saben que esto alude a una costumbre judía. El primogénito varón en las familias judías, no sé cómo lo hacen hoy, pero en el tiempo que Dios en el Antiguo Testamento nos enseñó su palabra, heredaba el doble que los demás. El primogénito heredaba el doble de bendición, heredaba el doble de toda la herencia, porque era el primogénito, el primero. Y así Jesucristo es el heredero de todo. ¿Qué significa? Jesucristo tiene autoridad, poder, es mayor que los ángeles. ¿Por qué habla tanto de los ángeles? Yo no me quiero meter en ese tema hoy. Yo quiero nada más que exaltar el nombre de Jesús y mostrar sus características para nuestra vida. Pero ¿saben por qué habla tanto de los ángeles? Porque se acostumbraba y se acostumbra a adorar ángeles, a pedirle a los ángeles. Hay toda una filosofía sobre los ángeles hecha por Satanás para que la gente los adore. Y nosotros eso no lo hacemos. Jesucristo es superior a cualquier ángel, a todos los ángeles. Los ángeles son ministros, servidores de Dios, pero no tienen la autonomía que tiene Jesucristo. Y hay una secta en este tiempo también que dice que Jesucristo, los testigos de Jehová, que dice que Jesucristo es como los ángeles, es un ángel mayor. Y eso no lo dice la palabra, al contrario, en Hebreos recalca continuamente que Jesucristo es superior a todos los ángeles. Hasta el día de hoy sigue habiendo esta cultura satánica de igualar a Jesucristo como un ángel o de adorar a los ángeles, ¿sí? Que eso nosotros no lo hacemos. Punto 2, porque por quien asimismo hizo el universo. El tiempo, espacio, energía, materia, el universo entero y todo lo que hace posible su funcionamiento, todas estas cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan, capítulo 1, versículo 3. Declara la palabra
quién es Jesucristo, qué autoridad tiene, qué poder tiene, y para que nosotros podamos hoy glorificar su nombre. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, siendo el resplandor de su gloria. ¿Cuántos conocen la canción de Doris Machín? Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Esta hace alusión a esto, ¿no? No sé cantar, pero bueno, perdón por los que me están viendo ahí. Entonces, siendo el resplandor de su gloria, resplandor, ¿qué significa? Emitir una luz o brillar con luz propia. Acá tenemos un ejemplo que Dios mismo creó, ¿no? ¿La luna tiene luz propia? No. ¿Por qué brilla la luna? ¿Quién tiene luz propia? El sol. El sol le da a la luna el poder de brillar. Bueno, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es Dios. Él emite su luz propia. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y Jesucristo no quiere que nosotros andemos en tinieblas. Jesucristo no quiere que nosotros estemos perdidos, a tientas, chocándonos con las cosas porque no vemos y sufriendo consecuencias de nuestra desobediencia. Jesucristo quiere iluminar nuestra vida. Quiere ser esa luz que irradie sobre tu vida para que podamos juntos glorificar a nuestro Dios, Señor y Salvador. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los que no tienen la luz? Los incrédulos. Ellos no tienen luz. ¿Pero por qué? Vieron que dice Dios con minúscula. Por eso les aconsejo cuando estén escribiendo en el Facebook, en Instagram o qué sé yo, mandando, no me pongan Dios con minúscula. Nuestro Dios es siempre con mayúscula. El Dios de este siglo, que es Satanás, ese es el Dios con minúscula, el Dios pequeño, el Dios que este mundo llama Dios, pero sabemos que no lo es. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué hermoso es saber que Dios resplandece sobre nuestra vida, revelándonos su propósito, revelándonos su palabra, que podemos ver, conocer a este Dios magnífico y creer en Él. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y realmente pobre, es necio. Yo no lo digo, lo dice Dios, lo dice la palabra. ¿Por qué Dios lo llama necio al que no cree? Porque viendo el esplendor, ¿no?, de la creación de Dios, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, estudiando los científicos todo lo que mueve este universo, el poder, la potencia que tiene este universo, ¿cómo podemos decir que no hay Dios? Hay Dios, Dios creó, Dios es el creador a través de Jesucristo, su Hijo, que es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de nuestro Dios. Y dice la palabra, imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo comemos? No, lo tenemos que escuchar. Sustancia. Este término se usaba para aludir a un tallado en la madera o un grabado en metal. Una imagen grabada en el metal era una sustancia. Y Jesucristo es la sustancia de Dios. Jesucristo se hizo hombre
y así mostró a Dios a la humanidad. Y también se traduce como persona, alude al término de naturaleza, ser o esencia. Jesucristo es la esencia de Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿acá hay algún Felipe? Miren que Felipe fue el incrédulo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es la imagen, es la sustancia, es el heredero, es el poderoso, es el que a través de él fueron creados los cielos y la tierra por su palabra. El verbo hecho carne es Jesucristo, quien sustenta todas las cosas, y la palabra sustentar es mantener un cuerpo en un medio sin caer, sin caer, es sostener, es soportar. Jesucristo sustenta, soporta, sostiene todo este universo y su funcionamiento. Toda nuestra vida la sostiene Jesucristo. Y no nos damos cuenta de lo milagroso que es vivir. Es un milagro vivir, porque Dios es el que hizo este universo y Jesucristo lo está sustentando con su poder. Jesucristo sostiene todo el universo y todo lo que contiene es sustentado por la palabra de su poder. El Hijo de Dios encamina todas las cosas hacia el propósito que Dios tiene para ellas. En su soberanía, Él consuma su propósito eterno mediante su palabra. No hay nada que no esté pensado por Dios. No hay nada que suceda en este mundo al azar. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito, pero el propósito más importante, el propósito eterno, el propósito divino, de divinidad, que Jesucristo tuvo al morir, fue que vos creas en Él y seas salvo. Esto tan precioso, porque es precioso, ¿no? Poder tenerlo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, solamente porque nos arrepentimos de nuestros pecados, solamente porque creemos en este Dios y recibimos esta revelación para obedecer su palabra. Él quiere tu salvación, Él quiere tu bendición, Él quiere que vos estés bien. No digo que seas feliz, no voy a decir pare de sufrir, no, no, porque ¿saben qué? Es mentira eso. En la vida cristiana, en la vida en este mundo, vamos a sufrir. Y lo prometió Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, crean, yo vencí al mundo. Y un día la iglesia va a gobernar con Él. Dale el aplauso a Jesucristo. Un día la iglesia se levantará para gobernar con Cristo Jesús, Rey, Señor, Salvador, divino, poderoso. A Él le damos gloria, a Él, solo a Él. Nombre sobre todo nombre. Vamos a cantar esa para terminar, Nati. Poderoso Rey, nombre sobre todo nombre. Esta canción es hermosísima, declara esta gran verdad. Bueno, ¿quién es Jesucristo en tu vida? ¿Lo dejás a Jesucristo ser lo que es? Es luz, es eterno, es heredero, es la potencia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Lo dejás a Jesucristo obrar en tu vida? Espero que sí, porque si Jesucristo es el Rey, Señor, sustentador, el que cumple su propósito en nuestras vidas, vamos a estar bien. Vamos a ir encaminando nuestra vida de acuerdo a su voluntad, y no quiero decir que no haya pruebas, quiero decir que en la prueba, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No es que no vamos a andar en sombra de muerte,
Jesucristo nos va a acompañar en esa sombra de muerte. Y vamos a tener fortaleza, porque Él fortalece nuestra vida con el poder de su fuerza. Amén. Dios nos llama a expandir